¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperando pues que se encuentren muy bien. Me confirman, la anterior semana estábamos hablando de la civilización china. ¿Estoy bien? ¿Estamos mal? No, la otra semana tuvimos Mañana Deportiva. No, anterior a eso, a los 15 días atrás. Sí, Listen, era de la civilización china, India. ¿India o China? A ver, regálenme un segundito, por favor. Ya reviso. Ya, regálenme un segundito, por favor. Ya, vamos a revisar. Me parece que era la civilización China. Las culturas no era, dicen. De Por la eso he mandado. civilización china era licenciado. Ya, la civilización China. ¿No hemos visto con ustedes la egipcia, tal vez? Tuvimos parte de la India también. Ya, muy bien. Regálenme un segundito, ya. Vamos a verificar. Regálenme un segundito. Muy bien. ¿Qué pasó, las chicas? ¿Perdieron contra mi equipo? Nada, ganamos. Perdieron con mi equipo, yo sí les dije. No, usted nos estaba haciendo trampa, licenciado. Tenía No, favoritismo. nada. Hasta un Nada, dos penales. penal me anuló, Hasta, dos hasta penal. un penales, sí, para que ganen. Ya, si de ahí no hicieron el gol, ya no es mi culpa, ya. Nada, nada. Y justamente, bueno, perdieron las chicas mis Tigres del intensivo, pero ganaron mis Tigres de tercero. Pero lo importante es que quedamos en segundo lugar. Muy bien, bueno, eso sí es verdad. Lo importante es siempre participar. Bien, estábamos revisando la civilización india. Muy bien. La siguiente que nos toca es la civilización egipcia, ¿no? Regálenme un segundito, ya les comparto pantalla. Bueno, si hacemos un recuento, la civilización china pues nos ha dejado grandes aportaciones, ¿no? Como ustedes saben, pues hasta el día de hoy prevalecen lo que son la Gran Muralla China, el ejército de terracota, las pagodas, ¿sí? También algunos aportes que todavía siguen vigentes, como es el uso de la brújula. ¿Será que utilizamos la brújula hasta el día de hoy? Sí, licenciado. La brújula, muy bien. La pólvora, ¿seguimos utilizando la pólvora? Sí, Listen, para los Lo que juegos son las balas. pirotécnicos. Muy bien, para los juegos pirotécnicos, la pólvora, excelente. La seda, la porcelana. Excelente, muy bien, la porcelana. Ahora, si bien es cierto, eso todavía la tenemos hasta el día de hoy en nuestras casitas, ¿no? El paraguas, el ábaco, bueno, tenemos grandes aportaciones que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Y como yo les mencionaba, un producto que generalmente lo consumimos hasta el día de hoy, que viene siendo pues el arroz, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos identificar que grandes aportaciones de la civilización china
prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de la cultura de los egipcios, ¿no? ¿Hemos escuchado tal vez a los egipcios? Muy bien, que son culturas que eventualmente, ¿no? Nos han dejado pues avances hasta el día de hoy. Los egipcios, en este caso, han sido una cultura que nos han dejado grandes aportaciones arquitectónicas como son las pirámides. ¿Será que las pirámides lo hicimos nosotros o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, tal vez. Hoy hay un montón de teorías, dicen. Excelente, muy bien. Tenemos, sí, un montón de teorías y que obviamente pues nos habla, en este caso, ¿no? De la evolución del ser humano, de la construcción de estas grandes pirámides, ¿no? Generalmente estas pirámides han sido descubiertas en un territorio que se llame el Valle de los Reyes, ¿no? En donde generalmente hacen excavaciones, sí, los arqueólogos, y se estima que solamente se ha excavado un 70%, en este caso, del valle, ¿no? Indicando, sí, que todavía existen más pirámides, más tesoros que pueden encontrarse, ¿no? Además de ello, se establece que hasta el día de hoy, una de las pirámides más buscadas y que están muy cerca de descubrirse particularmente es la tumba de Cleopatra. ¿Hemos visto tal vez ese reportaje? Hemos visto tal vez. Existe un reportaje en el cual detalla, ¿sí?, que una arqueóloga está muy cerca de encontrar lo que es la pirámide o la tumba de Cleopatra, ¿no? Que vendría a ser pues un hallazgo sumamente importante, sumamente increíble, ¿no? Ahora, si hablamos de encuentros de momias emblemáticas, podemos hablar del siglo XIX, cuando se encontró la momia del joven faraón, conocido como Tutankamón. ¿Lo hemos escuchado tal vez? Licen, buenas tardes. La verdad no he escuchado ¿qué mencionó? Tutankamón, ¿no lo hemos escuchado? No Muy puedo ni... bien. Las películas de la Encontra- momia, sí. Sí, ahí Excelente, sale. muy bien. Encontrado por Howard Carter. Sí, si bien es cierto, es un descubrimiento sumamente importante, ya que se ha logrado encontrar, ¿no?, el sarcófago, la tumba, e inclusive también restos de recursos de oro, de plata, piedras preciosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el enigma que guarda también Tutankamón es la edad en que murió, y además de ello, en este caso se establece que los que participaron en esa investigación junto con Howard Carter prácticamente recibieron una maldición, ¿no? Entonces son consecuencias, por decirlo así, en donde detallan la vida de los egipcios, ¿no? Hablando directamente de sus formas de vida, su organización territorial, su religión también, y de todas maneras podemos también aplicar lo que se conoce como el codo real, ¿sí? El codo real era una forma de medición, ¿sí?, que se medía desde la punta de los dedos hasta su codo, ¿sí? Y tomaban de esa medida directamente para elaborar las pirámides, ¿no? ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? No, Licen. No, No, Lisa, no se licenciado. ve. Ahora Ahí sí. sí. Ahora sí. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Aquí directamente podemos atribuir algunas imágenes de la civilización de Egipto, ¿no? Encontramos lo que son las pirámides y encontramos también lo que se conoce como la esfinge, ¿no?
Miren, por ejemplo, uno de los mayores misterios que tienen las pirámides es prácticamente cómo lograron tener una simetría perfecta. Es decir, que entre los bloques que tienen las pirámides no existe ningún espacio vacío, ¿sí? Se menciona también que ni una aguja se puede pasar por esos espacios. O sea, era perfecto. Aquí también podemos determinar cómo estuvo ubicada la civilización de Egipcia, ¿no? El antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce y bajo del río Nilo y que alcanzó tres épocas de esplendor faraónica en los periodos denominados Imperio Antiguo, Imperio Medio. El Imperio Antiguo 2800 al 2200 a.C. y en el Imperio Medio 2050 a 1780, ¿no? Aquí directamente podemos hablar que en la primera etapa, en este caso del Imperio Egipcio, su capital estuvo ubicada en Memphis. Y aquí empezó directamente a construir lo que son las pirámides de Giza, ¿no? Y dentro del Imperio Medio, prácticamente su capital se trasladó a Tebas, en donde aquí podemos determinar, ¿no? El gran desarrollo, en este caso cultural, que tuvo este imperio. Vamos, las siguientes etapas, el Imperio Nuevo, aquí directamente cuando el faraón Amenósir prácticamente dominó los territorios que hoy conocemos como Palestina y Siria y rindió culto directamente al dios Atón. Y en la baja época podemos decir que fue la época en donde la civilización de Egipto tuvo lo que son debilidades, tuvo lo que son decadencias, en donde finalmente fueron, en este caso, derrotados tanto por los asirios, por los persas, y finalmente los romanos lo convirtieron, en este caso por Alejandro Magno, en provincia de su imperio, ¿no? Ahora, nos vamos a la ubicación geográfica. Señor Jorge Tipantuña, por favor, me ayuda. Licenciado, muy buenas tardes. Ubicación geográfica. Egipto se encuentra situado en el extremo noreste de África. Está atravesando de sur a norte por el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. El desierto cubre más del 90% de Egipto. Los egipcios vivían a las orillas del río Nilo o junto a los canales. Cada año el Nilo desbordaba e inundaba los campos situados en sus orillas y los fertilizaba, generando excedentes de alimentos. El país estaba dividido en dos: el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. En la desembocadura del Nilo en forma de delta se atribuye al rey Menes la unificación del Alto y del Bajo Egipto. Alrededor del año 3200 antes de Cristo, su acción política significó el comienzo de una gran civilización que perduró cerca de 3500 años. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? La ubicación estuvo pues al noroeste de África, el territorio prácticamente cubre el desierto más del 90%, los egipcios vivían a orillas del río más importante, ¿no? Que es conocido como el río Nilo. Además de ello, prácticamente en la primera etapa estaban divididos en dos territorios, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? El rey Menes, sí, prácticamente se le considera que fue el faraón que unificó tanto el Alto y el sur de Egipto, sí, dejando en una sola civilización. En el Alto Egipto, generalmente la capital era Tebas, y en el Bajo Egipto, en este caso, la capital era Memphis, ¿no? Una vez que se unificó, en este caso, todos los territorios pasaron a ser dominados por un solo faraón, ¿no? Aquí tenemos su organización social. Hablamos directamente del faraón, que era considerado como un dios. Tenemos el segundo grupo, que eran los sacerdotes. El tercer grupo, los campesinos. El cuarto grupo, en este caso, que pertenecían a los esclavos en general, ¿no? Y dentro de la organización social, cabe detallar directamente, ¿no? Que tuvo un gran desarrollo la aportación de la mujer
en referencia a otras culturas, ¿no? Aquí inclusive las mujeres lograron ser consideradas como faraonas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, Nefertiti, que su nombre significa la bella ha llegado, ¿sí? Cleopatra de igual manera, que en este caso se consideran que eran mujeres egipcias y que lograron directamente llegar al poder, ¿no? Atribuyendo que la sociedad gozaba de una igualdad de condiciones, ¿no? El faraón era el monarca absoluto, tenía todos los poderes administrativos, tenía el poder judicial, religioso y sobre todo directamente manifestaba todas las leyes en donde la población tenía que cumplirla, ¿no? Por ende, era considerado como un dios y la mayoría de las pirámides egipcias fueron realizados en honor a estos emperadores, ¿no? Ahora nos vamos directamente a la siguiente diapositiva en donde nos habla las características de los sacerdotes, ¿no? Aquí directamente ellos tenían la obligación de construir templos, el atender a sus dioses, sus tradiciones, sus costumbres, y además de ello también contaban con escribas, ¿no? Los escribas eran muy importantes en la organización del Estado, eran encargados directamente de redactar las leyes, en este caso, que dictaminaba el faraón, ¿no? Tenemos los artesanos, tenemos los esclavos en general, ¿sí? Aquí también podemos atribuir las formas de gobierno que tenían los egipcios. Era monárquico, absolutista y teocrático. Monárquico, obviamente dirigido por el faraón. Teocrático, porque se establecía de que el faraón era el hijo de Dios y sobre todo los egipcios, en este caso, tenían que obedecerlo en todas las actividades, ¿no? Aquí directamente hablamos de gran visir, funcionarios, el jefe del sello real, sí, que obviamente estaba a cargo de las normativas impuestas por el faraón. Ahora, nos vamos a la religión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Shirley, por favor? Buenas tardes, licenciado. Religión. La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y diosas, no en uno solo. Los egipcios adoraban a Osiris, quien juzgaba el alma, a Ra, dios del sol, dios principal del imperio, y a centenares de divinidades que representaban con cabezas de animal, como gatos, escarabajos, serpientes y al buey Apis. Celebraban numerosos rituales, el más importante de los cuales estaba destinado a propiciar las anheladas crecidas del río Nilo, tan necesarias para la agricultura. Gracias, Licen. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de su religión, obviamente, pues podemos determinar que tenían una religión politeísta, ¿no? Adoraban a diferentes dioses y los egipcios adoraban a dioses que representaban lo que son cuerpos de personas y cabezas de animales, ¿no? Osiris, en ese caso era el dios que jugaba el alma, Ra era el dios del sol, y aquí sobre todo representaban con el rostro o la cabeza de algunos animales, ¿no? Como los gatos, escarabajos, serpientes, chacales y el buey Atis, ¿no? Y también podemos hablar de la representación, en este caso, de un cocodrilo, ¿no? Entonces, miren, generalmente la cabeza directamente era de algún animal. Aquí tenemos algunos dioses, Horus, Isis, Osiris, que eran representados de esa manera, ¿no? Ahora, vamos a identificar cuáles eran sus características. Dioses egipcios. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Magdalena, por favor? ¿Estamos ahí? Listen, buenos días, aquí estoy. Buenos días. Dioses egipcios. Algunos de los dioses más importantes del antiguo egipcio fueron: Ra es la principal divinidad, representan el sol. Anubis, representado como un hombre con cabeza de canido o como un gran perro, facilita la ascensión del muerto canido o hacia las regiones celestes, patrón de los embalsamadores. Atón,
Nombre del disco solar originario de la Heliópolis. Amenofis hizo desaparecer todas las demás divinidades y solo creía en esta. Horus, hijo de Iris y Osiris, señor del cielo, se le presenta como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón, dios de la realeza. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas representaciones. Ra, que representaba el sol, Anubis, que era encargado del cuidado de las almas, es decir, de los muertos, Atón, que en ese caso era el dios que representaba a todas las divinidades, y Horus, que en este caso se lo representaba como el señor del cielo. Miren, cómo los representaban a los dioses egipcios, ¿no? Y la mayoría de ellos obviamente se encontraban dentro de las pirámides. También podemos encontrar a Osiris, señor del mundo subterráneo, Hapi, dios del Nilo, Tad, se representa un hombre conocido como el dios creador, señor de la ciudad de Memphis, Amón, en este caso representado con el con y dos plumas, ¿no? Miren, sumamente llamativos. ¿Sí? Aquí también podemos establecer que los egipcios creían en la vida del más allá y por ende pues enterraban a sus fallecidos en este caso, ¿no? En pirámides, mastabas, hipogeos, que eran sitios en donde los enterraban. Generalmente los faraones eran enterrados directamente con sus materiales preciosos, con sus herramientas, con comidas, y que obviamente después de eso empezaban con el proceso de momificación, ¿no? Es decir, la preparación del difunto para la otra vida. Los cuerpos en este caso eran cuidados, sus órganos de igual manera eran extraídos y obviamente pues los preservaban porque ellos tenían el pensamiento de que en algún momento pues su representante volvería, ¿no? Y por ende directamente sus cuerpos eran cuidados de la mejor manera. Miren, por ejemplo, acá tenemos el sarcófago, tenemos al representante del cuidado de los muertos, que es Anubis, ¿sí? Y la escritura jeroglífica que tenemos en la parte de atrás, ¿no? Aquí también hablamos de la arquitectura, hablando de las pirámides de egipcias, ¿no? Donde encontrábamos lo que son pasillos, recámaras, encontrábamos lo que son objetos de valor, también tenemos pertenencias, bebidas, un montón de características más, ¿no? Pero sobre todo dentro de la arquitectura destaca lo que se conoce como el codo real. Es decir, se medía directamente desde el codo hacia los dedos, en donde la utilizaban para realizar lo que es la medición exacta y construir estas pirámides. Por ende, se establece que la pirámide de Giza tiene 440 codos por 440 dedos, es decir, prácticamente 230,56 metros por 230,53 metros. Prácticamente se establece que esa construcción duró 20 años y se necesitó más de 10.000 hombres. ¿Sí? Entonces, grandes pirámides que prevalecen hasta el día de hoy y que obviamente pues los egipcios tuvieron que realizar un esfuerzo sumamente grande, sumamente detallado y con las herramientas que ellos tenían pues debió ser un trabajo sumamente difícil, ¿no? Los aportes de los egipcios, también podemos hablar de la escritura jeroglífica en representación de dibujos de sus actividades, también podemos hablar de la matemática, que también tuvieron un gran desarrollo. También podemos hablar de la momificación, el embalsamamiento, el cuidado directamente de sus cuerpos, hablando directamente de las pequeñas cirugías, creación de lo que son antídotos, porque recordemos que vivían cerca, en este caso, serpientes venenosas y ellos obviamente en base a la medicina curaban diferentes enfermedades, ¿no? Hasta el día de hoy, los egipcios siguen teniendo pues un misterio que ronda las pirámides de Egipto, ¿no? Ya que en algunos historiadores destacan que las construcciones no fueron realizadas por los seres humanos, ya que las herramientas que ellos tenían para aquel entonces no permitían realizar pirámides de esa magnitud y además de la simetría del caso, ¿no? Pero son opiniones y opiniones que hasta el día de hoy nosotros no podemos esclarecer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que hicimos nosotros, los seres humanos, o no?
Yo creo que no. Como seres humanos, creo que no. Ya, muy bien. Los demás. No creo. Mucho esfuerzo. Y poner, colocar tantas piedras. Y recordemos que por lo general